buenos días, amigos televidentos, amigas televidentas. Jorge Burges, servidor de ustedes, les agradece que estén sintonizando este video, conectando este video del día de hoy, 19 de febrero. Conmemoramos el Día del Ejército Mexicano. Ayer, en el pasado video, tocamos el tema de los ejércitos en general, ¿verdad? Y que cada país, pues casi inevitablemente, organiza un ejército. Por mucho que ha habido posturas de no tenerlos, acaban teniéndolos. Un país que al nacer se propuso muy en serio no tener ejército fue Estados Unidos. No lo logró y ahora gasta buena parte de su dinero en mantener un aparatote militar, ¿verdad? Pero, bien, la cuestión de que los ejércitos son connaturales a la cultura y a la civilización humana. No podemos satanizarlos, no debemos satanizarlos. Y en muchos casos, como es el caso mexicano, sería injusto satanizarlos, ¿verdad? ¿Por qué se celebra, se conmemora el día de hoy, el Día del Ejército Mexicano? Bueno, porque un día como hoy, 19 de febrero, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se reunió el Congreso Estatal, un órgano civil legítimamente elegido para y en esa reunión dio el mandato al gobernador del estado, el ciudadano, el señor Venustiano Carranza, de que se encaminara a formar una fuerza militar que combatiera la usurpación del criminal dictador Victoriano Huerta. Dictador, golpista, traidor, a quien le había dado su confianza, que era el presidente Madero, y asesino del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, además de mucha gente que asesinó. Entonces, contra este usurpador se levantaba un clamor popular, y el Congreso del Estado de Coahuila lo entendió bien y comisionó al gobernador a hacer esto, ¿verdad? De hecho, el gobernador, el gobierno de Coahuila y otros estados de la República habían formado una fuerza, una pequeña fuerza para el control de su propio estado, ¿verdad? Esto lo tenían varios estados, uno de ellos el estado de Coahuila. Bien, con esto como germen de un futuro ejército legitimador de la situación del país, un ejército que se iba a proponer reinstituir la vigencia de la Constitución, por eso se llamó constitucionalista, y don Venustiano Carranza se lanza entonces a tomar, a alejarse de la ciudad de Saltillo, donde podían llegar rápidamente fuerzas del gobierno de Huerta a combatirlo, y huye toma distancia hacia la hacienda de Guadalupe, y con una serie de políticos elabora ahí un plan que sería el plan de la revolución constitucionalista que él encabezaba, ¿verdad? Porque había sido nombrado primer jefe de esa fuerza militar, ¿verdad? Que a partir de entonces se llama constitucionalista. Bien, a partir de esa proclama, que es el plan de Guadalupe, porque se elabora en la hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila, ese plan de Guadalupe constituye un llamamiento a todos los hombres libres de la República a sumarse a una rebelión contra el usurpador.
En todo el norte esto pega. El norte de México era la zona estratégica de ese momento por varias razones. Número uno, porque había minas de donde sacar plata, había bancos, porque había gran actividad ganadera, de exportación de ganado, de muchas otras cosas, y había capitales ahí depositados. Entonces había fondos que se podían requisar, y del otro lado de la frontera había muchos comerciantes que le podían vender armas a ese ejército. Armas y uniformes, ¿verdad? Bueno, además, en el norte de México había mucha gente de a caballo, y eso le daba una gran fuerza militar al norte de la República. Entonces, en formas diferentes, en Sonora se levantan Obregón y Maytorena. En Chihuahua, Abraham González, Francisco Villa, muy importante Francisco Villa. En Coahuila está Carranza, y en el noreste, Nuevo León y Tamaulipas, se levantan varias personas notables como Lucio Blanco, un gran general, y Pablo González. Entonces, ya toda la frontera norte está levantada en armas contra la usurpación, y una intensa labor política. La política y la acción militar van de la mano. Si hay una buena acción política, es factible lograr los grandes objetivos militares, ¿verdad? Y se deben ir dando la mano, y esto lo hace muy bien Venustiano Carranza. Bien, el nombramiento de Venustiano Carranza por parte del Congreso de Coahuila es el 19 de febrero de 1913. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Hay estos movimientos en estos diferentes estados. Es una cantidad de superficie del suelo patrio que es enorme, ¿verdad? Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero ahí en todos esos lugares prende la rebelión. Bueno, finalmente es derrotado Victoriano Huerta, y el día 13 de agosto huye del país, y el día 13 de agosto de 1914, en Teoloyucan, Estado de México, se firman los tratados de Teoloyucan, por los cuales el ejército federal que apoyaba a Huerta es licenciado. Se elimina el ejército ya existente, entonces queda como único ejército nacional el ejército constitucionalista, cuya creación estaba apoyada por una legislatura estatal, pero legislatura al fin, órgano civil elegido democráticamente. Esta legitimidad es muy importante, ¿verdad? Bueno, luego se dan cosas, distanciamientos entre las fuerzas militares triunfantes, y desgraciadamente hay enfrentamientos entre ellas. Hay dos sucesos muy importantes en donde triunfa el ejército constitucionalista, ¿verdad? El ejército nombrado el 19 de febrero, creado el 19 de febrero de 1913. Hay varios enfrentamientos, uno muy importante en que las fuerzas constitucionalistas derrotan al villismo, ¿verdad? Lo derrotan en las batallas del Bajío. Son 6 días de duros combates en Celaya, Irapuato y León. Es un teatro de acción muy grande, y son más de 30,000 personas combatiendo, más de 30,000 soldados combatiendo. Es una batallota, de las más grandes a nivel mexicano, ¿no? Pues, Napoleón, pues, era más grandotas,
Fue más trágico lo de Napoleón, ¿verdad? Pero aquí se gana ese combate y más adelante Villa comete errores muy graves y provoca la invasión norteamericana que trataba de capturarlo. En esta se le prohíbe el gobierno de Carranza le prohíbe, provisional de Carranza, le prohíbe a las fuerzas norteamericanas avanzar más allá de donde ciertos tratados le permitían para perseguir forajidos. No obedecen y son enfrentados por una fuerza carrancista comandada por el general Félix Uresti Gómez. Recuerden este nombre hay que respetarlo mucho, porque él derrota a la fuerza norteamericana, él muere en el combate, derrotan a los norteamericanos y a partir de ahí empieza a hacer política internacional don Venustiano Carranza y gana la partida porque los norteamericanos tienen que irse y se van. Bueno, este ejército constitucionalista, este ejército mexicano, este nuevo ejército mexicano, soporta muchos grandes proyectos que tenían los revolucionarios desde épocas de Madero. Uno de ellos, la nueva constitución, ¿verdad? Dan soporte, dan cobertura de seguridad a la celebración de un gran congreso constituyente en Querétaro, aquí cerquita, relativamente cerquita. Bueno, y a la acción agraria, porque siguiendo los sabios consejos de don Luis Cabrera, se empieza a restituir ejidos en todo el país, ejidos que habían sido agandallados por los hacendados, que eran tierras comunales, empiezan a ser restituidos a los pueblos por el gobierno provisional de Carranza. Entonces el ejército le da cobertura a la elaboración de la Constitución, a la acción agraria y comienza a organizarse en todo el país la acción educativa. Esto es también muy importante. Estas son cosas fundamentales para un futuro país, ¿verdad? Estos proyectos, grandes proyectos revolucionarios. Pasan muchas cosas, surge la revolución de Agua Prieta, que sin embargo asume a este ejército como propio, a partir de entonces el ejército mexicano, se llama ejército mexicano, después de que la Constitución fue elaborada, ejército mexicano, y parte del ejército pelea contra otra, gana Obregón, y bueno, reconoce a las fuerzas que pierden, etcétera, etcétera. Inicialmente, pues, don Adolfo de la Huerta hace una labor de reconciliación muy importante, es otro hombre muy importante. Bueno, y pasan muchas cosas hasta que empiezan a influir muchísimo en todo el país los cacicazgos, que ya no eran de los grandes hacendados, sino de los jefes militares. Y esto empieza a volver al ejército mexicano una especie de golem, ¿verdad? Un golem desatado que en lugar de servir causa perjuicios. Y bueno, entonces el ejército tiene que vencerse a sí mismo. El ejército mexicano tiene que vencerse a sí mismo. Y esta labor la realiza un gran general mexicano, que es el general Joaquín Amaro. Joaquín Amaro, yo recuerdo de pequeño una vez que llega alguien a la hora de la comida y dice, murió Amaro, así como diciendo, qué cosa tan grave, ¿no? Amaro, un hombre notable que hay que ver su biografía, era analfabeta al empezar la revolución, fue posteriormente un hombre de gran cultura, pero sobre todo fue el que empezó a combatir los cacicazgos militares uno por uno, pacientemente, según las circunstancias de la zona donde jefe militar quería hacerse cacique. Y organiza el ejército de tal manera que no se puedan dar esos
que haya un jefe militar que agarre por su cuenta, ¿no? Entonces, esto lo organiza y lo organiza muy bien don Joaquín Amaro. En la Ciudad de México, entre el Auditorio Nacional y el Campo Marte, pueden ustedes ver la estatua ecuestre de don Joaquín Amaro. Se la merece porque fue el gran creador y modernizador del ejército mexicano antes creado. ¿Qué significa modernizador? Significa algo muy importante bajo la historia mexicana, no bajo que oiga, un barco supermoderno, un submarino, aviones supersónicos. No, moderno aquí significa el conjuntarse con pueblo y gobierno de México para llevar adelante muchas cosas. Esto hace el general Joaquín Amaro, escribe un libro que no se encuentra por ahí, se llama El Ejército Mexicano, y que plantea la filosofía del ejército mexicano. ¿Por qué es que México debe tener un ejército? Esa pregunta se la hace el general Amaro y la elabora y la contesta. Y debe ser un ejército ligado al pueblo, muy ligado al pueblo de México, a las causas del pueblo, como lo había sido en aquel momento que decíamos, ¿no? de la restitución agraria y la educación, ¿verdad? Y estos mismos causas las impulsa bajo un nuevo proyecto que es de hecho se vuelve entonces un factor de estabilidad el ejército mexicano, no un factor de temor de que se van a levantar acá, se van a levantar allá. El general fulano de tal es señor de horca y cuchillo en su estado, ese tipo de cosas no, se van a volar, gracias a Amaro. Y se vence a sí mismo a sus malas tendencias, ¿verdad? Que surgen en cualquier ejército, ¿verdad? En cualquier fuerza armada. Ligarse al pueblo, esto es muy importante. Esto que vimos en un video de cómo se les sale de control a los soldados que están arriando la bandera en el Zócalo y entra la gente a ayudar, nos describe algo muy importante, que esta ligazón hacia el pueblo tiene mucha historia, hay mucho atrás de esto. Y ya ha pasado más porque, miren, bajo el plan sexenal se impulsa ya no la restitución agraria, sino el reparto agrario, que ya está en la Constitución. Ya no solo es cosa de restituir, sino que las nuevas tierras, por las obras de irrigación, se van a repartir entre pequeños propietarios y ejidatarios, ¿verdad? Esto es algo muy, muy de México y hay que analizarlo y respetarlo mucho. El plan sexenal lo impulsa, ellos apoyan la educación, el reparto agrario, apoyan la nacionalización de las instalaciones petroleras, ¿eh? No el petróleo, las instalaciones. El petróleo siempre fue de México porque es constitucionalmente de la nación. Pero bueno, la expropiación petrolera pues es apoyada por el ejército en forma muy, muy decidida. Y bueno, conocemos su acción posterior. Hay desastres, interviene el ejército y es un factor de solución de cuando hay huracanes, temblores, todo esto ayudan y ayudan en lo adecuado. Algún militar importante cuando el temblor de 85 dijo, no, la gente lo está resolviendo, vamos a darle apoyo logístico trayendo maquinaria, en el movimiento de maquinaria, alimentos, todo eso, vamos a ayudar como ejército, pero la gente está resolviendo el problema y lo vieron muy bien, no sé si era un coronel o un general a cargo del operativo, ¿verdad? Porque era un operativo importante, ¿verdad? También, bueno,
el, junto con la capacidad de disciplina de un ejército está su capacidad de contención. Entonces, cuando ha habido necesidad de reprimir, uso la palabra tal cual, la necesidad de reprimir, y tú eres de las personas que son reprimidas porque estabas en una huelga, en lo que sea, pues te va bien si te va mal si te pesca la policía de esa región, ¿verdad? Porque pues es gente muy brutal y sádica. No todas las policías, pero sí es gente sin disciplina y sin ese autocontrol. En cambio, si te agarran los militares, pues no te van a hacer fiestas, pero te van a respetar. Eso pasó mucho en Morelia, en muchas otras situaciones con la cosa estudiantil, en muchas situaciones de huelga, cuando los petroleros, en muchas otras. Entró al ejército, en el Politécnico, entró al ejército, pero respetuosamente pusieron la fuerza y adelante. Entonces, bueno, tenemos este ejército que tiene además una característica, la austeridad. Cuando yo hice mi servicio militar, un ejército austero, no gastaba babosadas, los oficiales, gente muy, muy marcial, muy seria, muy consciente de lo que era el ejército mexicano. A mi capitán Javier Molina, alguna vez algunos yo era de los sargentos, la estatura me ponían ahí en el frente de uno de los pelotones de la sección, de la primera sección, ¿verdad? 3 secciones forman una compañía. Entonces platicaba y los sargentos a uno de ellos le preguntó por qué no teníamos portaaviones, y mi capitán Molina le dijo, son muy caros, ¿y a quién vamos a agredir? Decía, porque es un arma ofensiva. Nuestro ejército es defensivo. Estaban muy conscientes de ese carácter, ¿verdad? Entonces, se movían en esos camiones Dina, que los hicieron durar durante 20 y tantos años, ya muy viejos pero limpiecitos, todo. El ejército era pobre pero pulcro. Esa pulcritud es la elegancia del pobre, según decía algún filósofo, ¿no? La pulcritud es la elegancia del pobre. Este es el caso del ejército mexicano. Han cambiado las cosas. Aquí falló la política y emboletaron el ejército y lo enredaron. Falló la política porque se debió de haber enfrentado en la política internacional la política norteamericana respecto a las drogas. Una política que es bofa, que hubiera bastado, pienso yo, con enfrentarla en serio para que allá adentro se hubiera deshecho. Pero no se enfrentó, hubo temor, y bueno, ha pasado lo que ha pasado, y pues esperemos que esto tome otros derroteros próximamente, ¿verdad? Felicidades, soldados de México, y adelante, ¿verdad? Me despido de ustedes y de mis televidentos y televidentas. Muchas gracias. Hasta mañana.